Shalom a todos, bienvenidos a este Midrash semanal. Este Midrash nos corresponde la parashá Yitro, o Yitro, también se le dice así a esta porción de la Torá. Esta porción, como todas las porciones, tienen su particularidad, su cosita especial. En general, esta porción es la que se le conoce como la porción de los conversos, porque Yitro o Yitro representa a aquellas personas que no nacieron directamente dentro del judaísmo, pero lo conocieron y pues decidieron tomar la Torah de Hashem, decidieron la conversión y decidieron pues este camino espiritual. Y es curioso, y aquí es donde digamos la Torah da una señal directa sin haber leído una sola letra de esta porción. Ya uno tiene que empezar a deducir ciertas cosas. Y cuando uno analiza la Torah, las 52 porciones que tiene, las Perashiot, no hay una sola porción que se llame Abraham, por ejemplo. No hay una sola porción que se llame Moshe. Vamos a estudiar la Parashá Moshe. No, no la hay. La porción Aarón, tampoco la hay. Y uno diría, si hay una porción llamada Yitro. O sea, es bien curioso que la Torá no le dé una porción a los protagonistas principales, no tenga esa distinción, no los distingue llamándolos en una porción de la Torá, pero sí a un converso, a Yitro, a una persona que fue idólatra, que fue malvado, que estuvo en caminos equivocados, pero se convirtió al judaísmo. Entonces es una señal de que para el judaísmo es muy importante la gente que sin haber nacido en el judaísmo toma este camino. O sea, nosotros somos muy importantes para la Torah. La primera lección, porque pues a ver, hay una fantasía dentro del judaísmo de Israel, dentro del judaísmo secular. Hay una fantasía que supuestamente ellos creen que hay mucha gente interesada en la conversión. Y entonces ellos piensan que vamos a cerrar las conversiones, ya no vamos a permitir que nadie más se convierta. Y piensan que eso es como si nos estuvieran haciendo un daño. O como si ellos pensaran que aquí hay millones de personas ansiosas de convertirse, ansiosas de dejar de comer cerdo, ansiosas de dejar de hacer el sábado lo que les da la gana, ansiosas de rezar Shaharit Mihayarbir todos los santos días, ansiosas de un montón de restricciones con la alimentación, de un montón de restricciones en el comportamiento. Es una fantasía que ellos mismos se han inventado. Realmente los conversos no son tantos, son muy pocos. O sea, la gente que quiere tomar este camino es muy seleccionada, es muy poquita. La mayoría de la gente ni siquiera es capaz de decir voy a dejar de comer hamburguesa con queso, ni siquiera son capaces de eso, mucho menos de estudiar Torah, mucho menos de nada de esto. Pero así está el mundo en el cual estamos hoy en día es un mundo un poquito hostil hacia el converso. Tengo que decirlo lamentablemente, ustedes saben que yo me muevo dentro de ciertos círculos de comunidades acá en donde vivo. Y me entero de mis chismes, por así decirlo. Y hay comunidades que se les conoce como las tradicionales, que son las comunidades donde todos los judíos de nacimiento van. Cumplan o no cumplan la Torah, van. O sea, es muy normal en una comunidad tradicional ver que llegan a Shabbat en carro, por ejemplo, o que ni siquiera rezan, o no van dos veces por semana. No son religiosos así observantes, pues. Y ellos tienen una mala costumbre, y es que les gusta contratar conversos para poderlos tratar mal, para poder gritarlos, para poder abusar de ellos, porque sé de casos de muchachos que son conversos y que los han ido a contratar
para manejar asuntos comunitarios. Entonces, como no se pueden tratar mal entre ellos porque son judíos de nacimiento, entonces se aprovechan del converso y lo maltratan. Entonces al converso sí se la montan. Entonces es como dice el dicho de nuestra sabiduría popular, que las gallinas de arriba se hacen popó en las de abajo. O en el caso, por ejemplo, de la gente que esto es un fenómeno que es global, que nos está pasando en América Latina mucho. Y es la gente que llega de afuera migran, se van a Estados Unidos, se van a otros países, a Europa, viven su vida como migrantes y cuando vienen a su país de origen llegan a tratar mal a los que vivimos en estos países, o sea, llegan muy subidos de ego, muy subidos con muchas ínfulas, pues así también funciona en el judaísmo con ciertas comunidades. Y ellos ignoran que hay una porción que se llama Yitro y la porción es muy importante porque el judaísmo prácticamente, si lo hablamos a nivel económico, voy a ser muy sincero, las judaicas, la compra de libros, la compra de sidurim, la mueven es los conversos, la mueven es la gente que está en su casita rezando, que no tiene a dónde ir, que no tiene un Sefer Torah. O sea, que mucha de la economía de las judaicas no es por los judíos, porque no es que compren tanto como uno piensa. Los que compran son los comunitarios de conversos, incluso los mesiánicos, gente de ese tipo es la gente que le invierte fuerte a la Torah hoy en día. Y alguno que otro rabino, porque pues los que se capacitan realmente en Torah son los rabinos. O sea, no es que todo judío, porque es judío, sabe full Torah, ¿no? Las comunidades contratan un rabino y el rabino es un empleado de la comunidad y el rabino es el que tiene que saber todo. Tiene que saber Torah, tiene que saber Halajá, tiene que saber Talmud, tiene que saber Mishnah, tiene que saber Midrash. Y es el que dirige la comunidad, se tiene que aguantar los problemas que haya dentro de los comunitarios. Y el comunitario lo único que hace es poner su platica, pagar la membresía y fin de la historia. Yitro es una persona importantísima. El Talmud cita una controversia con respecto al momento en que llegó Yitro al campamento israelita. Algunos sabios sostienen que Yitro llegó antes de la entrega de la Torá. ¿Motivado a qué? A unirse a las filas de Israel cuando se enteró de la partición del mar y del ataque de los amalequitas. En tanto que hay otros sabios que opinan que Yitro se unió a Israel con posterioridad a la entrega de la Torá, convencido por la noticia de que se habían dado los 10 mandamientos. Esta discusión se encuentra en el Talmud, en el Tratado de Sebahim. Al explicar el significado más simple de los versículos, el Eben Ezra sigue la opinión de que Yitro llegó después de la entrega de la Torá. De ser así, ¿por qué la Torá se anticipó a mencionar su llegada a esta altura del relato en vez de más adelante, cuando efectivamente ocurrió? El Eben Ezra explica que la Torá quiere destacar el contraste existente entre dos tipos de gentiles. Unos gentiles que son como Yitro y otros que son como Amalek. O sea, aquí la razón de esta explicación y de este debate es para explicar que hay gentiles como Yitro y gentiles como Amalek. Yitro fue un gentil cuyos consejos resultaron de enorme beneficio para Israel. O sea que Yitro se convierte en el tribunal, en el Beit Din de Moshe, pasa a ser judío y llega a aportar positivamente a la comunidad de Israel, llega a dar consejos. O sea, es por Yitro que se establece el sistema judicial en Israel, el sistema de los shoftim, de los jueces. Mientras que Amalek, por el contrario, fue un pueblo que inició un ataque injustificado contra Israel. Siglos más tarde, los descendientes de Yitro van a vivir en un territorio de Amalek y habrían corrido grave peligro durante la guerra que lanzaron los judíos contra Amalek. Por eso, más adelante, cuando el rey Shaul, el rey que estuvo antes del rey David, el rey Shaul, se le ordena atacar a Amalek. Pero este advierte que hay descendientes de Yitro viviendo en las tierras de Amalek. Entonces,
él busca, por eso cuando leamos el profeta Shmuel, que él en señal de agradecimiento va y los busca, les advierte, los protege. ¿Por qué? Porque son descendientes de Yitro. Sin embargo, ahora vamos a ver qué dice el Rambam. El Rambam sostiene que nuestra premisa básica siempre debe ser que los acontecimientos narrados en la Torá son mencionados en forma cronológica, a menos que haya motivos que nos obliguen a sostener lo contrario. Por lo tanto, el Rambam va a sostener que Yitro llegó antes de la entrega de la Torá. Tanto el Eben Ezra como el Rambam, al igual que otros exégetas, discurren ampliamente sobre las pruebas textuales a favor y en contra de cada una de estas interpretaciones. Por eso, esto trasciende de este comentario. Rashi menciona ambas opiniones, pero no manifiesta inclinación por ninguna de ellas. O sea que el que viene finalmente a solucionar esta discusión, el que viene finalmente a ponerle paz a este debate es Rashi. Y Rashi da ambas opiniones como ciertas. Podemos incluso pensar que Yitro llega al campamento de Israel, es recibido y luego posteriormente se devuelve a Midian. Midian es lo que hoy en día es Etiopía. Hace trabajo espiritual allá, hace conversiones, pero luego regresa con el campamento de Israel para recibir la Torá. O sea que la Torá está incluyendo a través de Yitro, él incluye también a nosotros, nos está incluyendo a nosotros, que también estuvimos partícipes en la entrega de la Torá. Yitro es ese tipo de persona que se acercó a la Torá de corazón, no se acercó a la Torá como por ejemplo los Erev Rab, la multitud mezclada. Los Erev Rab, ellos buscaban beneficios personales, dándose cuenta que había un dios superior a los dioses egipcios. Yitro representa a ese tipo de persona que buscó la verdad toda su vida. O sea que Yitro conoció todos los sistemas espirituales de su tiempo. Es como si hoy en día una persona empezó nació católica, luego empezó a tener inclinaciones por otras cosas, empezó a descubrir que el yoga, que el budismo, que lo hindú, que las tradiciones orientales, que luego empezó a estudiar una cosa, la otra, y en ninguna cosa encontró la verdad, y llegó a la Torá y se dio cuenta que en la Torá está todo. Sí, que la Torá es el conocimiento más completo que se puede tener dentro de lo que es el ámbito de la espiritualidad. Entonces Yitro no tenía ninguna otra intención más que conocer la verdad. Y así deberíamos todos aproximarnos a la espiritualidad, no con agendas ocultas, no esperando la solución de nuestros problemas únicamente, sino con el ánimo más puro y más sincero de conocer la verdad. Durante su estadía en el campamento de los Bene Israel, Yitro debió haber observado cómo la diaria rutina era diferente de otras naciones civilizadas. O sea, cuando pensamos en los pueblos de la antigüedad, los pueblos de la antigüedad estaban comprometidos en trabajo, labranza, industria, comercio, agricultura, etc. O sea, eran gente que todo el tiempo estaba ocupada. Los Bene Israel no. Ellos salieron de la esclavitud de Egipto y pues no tenían ninguna necesidad de ningún trabajo porque en el desierto no había nada que hacer porque era un desierto. O sea, en el desierto ni siquiera podía uno decir que por puro desparche voy a sembrar papa y yuca porque no le va a dar. El maná les caía en la mañana y proveía suficiente alimento por el día entero. Tampoco tenían actividades de casa, manejo de casa y cocina. Por lo mismo, porque el maná caía listo para comer y las nubes de gloria limpiaban y planchaban las vestimentas de los Bene Israel. Entonces era un pueblo que vivía literalmente desocupado. Su única ocupación todo el día, ¿cuál era? El estudio de la Torá y cumplir misbot. Ese pueblo a lo único que se dedicaba en el desierto era a esas dos cosas, Torá y misbot. Multitud de personas se apiñaban en derredor de Moshe, Aarón y 70 ancianos que tenían Moshe y Aarón para escuchar todas las enseñanzas.
Ellos harían numerosas preguntas, me refiero al pueblo de Israel, hacían numerosas preguntas sobre cuestiones alágicas, conforme buscaban entender mejor las mismas relativas al hombre y su creador y al hombre y su semejante. Estos resultaban, poco a poco, algo muy pesado para Moshe. Y a Yitro le pareció extraño, por ejemplo, que Moshe se sentara mientras el pueblo tenía que estar de pie. O sea, él se sentaba a escuchar y todos tenían que estar de pie. Pensó que Moshe desairaba al clan Israel haciéndolos estar de pie en su honor. ¿Por qué te sientas como un rey?, le preguntó a Moshe, mientras el pueblo que viene a escuchar tu juicio está de pie. Moshe exigió a su suegro: ellos vienen a mí a fin de estudiar Torah y por consiguiente permanecen de pie, dado que es apropiado para el discípulo pararse ante su maestro de Torah. Yo les explico los detalles de las leyes divinas, halajá y midrashim. Yitro le contesta: lo que tú haces no está bien, puesto que hay que entender que Yitro era un hombre refinado. Hay una forma de decir las cosas. Él está diciendo: lo que tú haces no está bien. Cuando nosotros, en nuestra vida, vemos que hay personas que hacen las cosas mal, que se están comportando mal, usualmente les decimos: lo que tú haces está mal. Pero Yitro lo que buscaba era, de una manera más dulce, de una manera más suave, hacer caer en cuenta las cosas. Entonces él no le decía directamente a Moshe: Moshe, tú lo que estás haciendo está mal. Le decía: lo que tú haces no está bien. Y le empezó a dar consejos. La carga sobre ti, sobre Aarón y los 70 ancianos es demasiado grande para sobrellevar. Yitro se dio cuenta que aunque hiciera Moshe todo el esfuerzo posible, no iba a ser posible que lo pudiera llevar a cabo a lo largo del tiempo. Y más aún, cuando Moshe llegara a faltar, ¿qué iba a pasar? O sea, sin Moshe, ¿qué iba a hacer el pueblo? La carga sobre ti y sobre Aarón y los 70 ancianos es demasiado grande para sobrellevar. Del gran esfuerzo, ustedes todos se van a marchitar como una hoja se marchita sobre un árbol. Permítanme darles consejos a seguir siempre que Hashem esté de acuerdo. Continúa con la función de intermediario entre el pueblo y Hashem. Instruye al pueblo en palabras de Torah y enséñales cómo orar y realizar bondad. No obstante, no tomes sobre ti y atribuyas a Aarón y a los ancianos la entera responsabilidad de responder preguntas de halajá. En lugar de ello, designa jueces sobre el pueblo. Los jueces decidirán todas las cuestiones menores y te traerán solo los problemas más importantes. Entonces aquí le está dando un consejo importante: establezca cortes de jueces para que puedan ellos atender la gran cantidad de requerimientos que tiene el pueblo y que Moshe solamente se encargue de cosas verdaderamente importantes. Estos jueces deben estar libres de cualquier otro tipo de ocupación para que estén disponibles para el pueblo en todo momento. Entonces viene Yitro a decir las características que tiene que poseer una persona para calificar como un juez judío. 1, 2, 3, 4. Son 4 características para que un juez sea justo. Número 1. Debe ser Ish Hail, o sea, debe ser muy versado en la Torah. Y además de ser versado en la Torah, es mejor que sea un hombre adinerado. ¿Por qué tiene que ser un juez un hombre con dinero o que venga de una familia poderosa? Porque una persona que ya tiene dinero no necesita ningún tipo de soborno de personas que estén en un litigio. O sea, hoy en día vemos que es difícil la justicia por eso, porque muchas veces los que tienen más recursos tienen cómo defenderse mejor y los juicios no son justos. O sea, hoy en día la justicia está muy sesgada por quién pueda pagar mejor abogado, quién pueda pagar mejor defensa e incluso hasta el punto de quién pueda pagar mejor un juez. Hoy en día los jueces, lamentablemente, no son como los de antes. Entonces, es por esto, porque debe ser una persona con mucho dinero para que no tenga la tentación de recibir sobornos. Segundo, Iré Elohim. Debe poseer temor del cielo para que juzgue verazmente. Una persona que sea un buen juez tiene que tener temor del cielo. Tercero, Ish Emet.
Debe ser un hombre confiable a cuya palabra el pueblo se atenga. Número 4. Soné y Betsa. Debe detestar el dinero. No debería atribuir ninguna importancia ni a su propio dinero y ciertamente ninguna a aquel dinero de otras personas. Él de tal modo no tendrá tendencia a aceptar sobornos. Yitro le dice a Moshe: selecciona jueces con las cualidades que te he descrito. Usa el Ruach HaKodesh que descansa sobre ti para que no seas engañado acerca de su verdadero carácter. Designa jueces, quienes estarán cada uno a cargo de 1000 personas, de 100, de 50 y de 10.000. Entonces, vamos a hacer las cuentas. Para 600.000 familias, habrían 600 jueces a cargo de 1000, 6.000 jueces a cargo de 100 y 12.000 a cargo de 50 y 60.000 a cargo de 10. Esto nos da como un total 78.600 jueces dispuestos a atender todo requerimiento del pueblo de Israel. Uno pensaría, y digamos que esta es la primera pregunta que me surge con esta porción de la Torá: ¿este sistema triunfó? La pregunta yo creo que cada uno deberíamos hacérnosla en nuestra casa, ya que estamos escuchando este audio. ¿Este sistema de designación de jueces y de cortes triunfó? Yo diría que sí. Yo diría que sí, porque hasta el día de hoy todas las cortes, incluso las que derivan del derecho romano, porque hay dos tipos de, digamos que de vertientes del derecho, que unas vienen del derecho romano y otras vienen del derecho anglicano o anglo-saxon. Aún esas dos vertientes de jurisprudencia provienen de este modelo, del modelo de cortes y de jueces que se instauró en la época de la Torá y en la época de Moshe Rabbeinu. La justicia que se instauró a través de la Torá, y es que ahí es donde la Torá yo considero que hizo algo maravilloso, y es que la Torá se adaptó a lo largo del tiempo a ciertos tipos de pueblos. O sea, no importa si una persona nació en España, nació en Francia, nació en Bolivia, donde sea. La Torá hasta esos lugares llegó, instaurando cortes y tribunales donde haya jueces. O sea que el sistema prevaleció a lo largo del tiempo. Ya obviamente vamos a hablar, como lo dije hace unos minutos antes, de qué tan justos son los jueces, de si son injustos, de si son corruptos. Obvio que hoy en día están pasando cosas muy difíciles. Hoy en día cada vez se corren más las barreras de la ética y la moral. Hoy en día vemos que pues, los dueños del mundo, entre comillas, están buscando que todo lo malo sea bueno y que todo lo bueno sea malo. Esta semana que escuché, por ejemplo, en mi país, que está corriendo cierto proyecto de ley para despenalizar el incesto, por ejemplo. Y eso abre las puertas a dictar más jurisprudencia. Porque el objetivo de los, entre comillas, dueños del mundo es legalizar la pedofilia. O sea, realmente lo que la maldad quiere en este momento para el mundo es que los pedófilos sean completamente libres de abusar de los niños. Porque ya han ido logrando avanzar sobre otras cosas para que la sociedad se desordene, pero falta ese pedazo. Y entonces la puerta para poder llegar a ese punto en la jurisprudencia es despenalizar ese tipo de comportamientos sexuales que la Torá pues los repudia. Pero en sí, el sistema ético y moral prevaleció a lo largo del tiempo, aunque hoy en día haya gente que esté haciendo cosas muy malas. Todos estamos de acuerdo en unas ciertas bases éticas que robar es malo, aunque haya gente que lo justifique, que matar es malo, que hacer cosas, todo lo que conocemos como cosas malas, tenemos ya una especie de filtro ético y moral dentro de nosotros
y pues con la ayuda de Hashem esperemos que las cortes también lo sigan teniendo. Por eso en el rezo de Amida, en la Shemona Esrei, hay una parte de las bendiciones que es específicamente para los jueces. Hay una parte donde nosotros todos los días rezamos para que Hashem ponga cortes justas, que ponga jueces justos, que ponga un sistema judicial justo y que sea bueno para todas las personas, que no sean ventajosos, que no abusen de las personas. Ese digamos que fue el mayor legado que Yitro dejó y sobre el cual se cimentó prácticamente todo el judaísmo, porque el judaísmo prácticamente son leyes. Y sin un sistema donde esas leyes se puedan mover, pues no tendríamos judaísmo. Entonces vamos a dejar hasta ahí la historia de Yitro. Vamos a empezar a hablar de la entrega de la Torá, que es el segundo tema que está en este Midrash. Por 26 generaciones, desde la creación de Adán, Hashem había esperado transmitir a la humanidad la preciosa Torá, la cual había precedido la creación del universo. Finalmente él encontró un pueblo dispuesto a aceptarla. El grandioso momento de su revelación fue aguardado ansiosamente por el universo íntegro, puesto que con ello se llevaría a cabo el objetivo espiritual de la creación. Estamos hablando del año 2448. Era Shabbat de mañana, el día 6 de Sivan de 2448. Har Sinai estaba estremecido de excitación ante el trascendental evento a punto de tener lugar sobre él. Todas las montañas estaban en un estado de agitación junto con él hasta que Hashem les hizo recobrar la calma. Los Bene Israel estaban aún durmiendo porque la noche de verano había sido corta. Ellos fueron despertados por truenos y relámpagos sobre Har Sinai y por Moshe llamándolos. El Hatán está esperando que la Calá arribe a la Jupá. El Shabbat que se lee Yitro se le conoce como Shabbat Calá. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo el Hatán, o sea, el novio, está esperando que la novia, la Calá, arribe a la Jupá. La entrega de la Torá se asemeja a un matrimonio entre un novio y una novia. El novio, el Hatán, la novia, la Calá. El Shabbat de la novia, Shabbat Calá. Moshe llevó al pueblo a Har Sinai como quien conduce a la Calá a la boda. El pueblo judío que estaba reunido al pie de Har Sinai, hombres y mujeres separadamente, fueron unidos por todas las millones de almas que no nacidas aún de sus descendientes y por todas las almas de todos los conversos quienes aceptarían la Torá en generaciones futuras. O sea, el Midrash ya nos está diciendo que todos, si tú que me estás oyendo, estás interesado en la Torá de alguna u otra manera, es porque tu alma estuvo en el momento de la entrega de la Torá. De otra manera no sería posible. Vuelvo y digo, como lo dije al comienzo, no es que el judaísmo, no es que el mundo entero esté frenéticamente deseando el judaísmo, eso no es así. Eso es solamente para quien lo siente el llamado en su alma, porque sabe que su alma sabe que estuvo ahí. Cuando Hashem descendió sobre Har Sinai en un estallido de fuego, rodeado por una multitud de 22.000 ángeles, la tierra se estremeció y hubo tronar y relampagueo. Los Bene Israel oyeron el sonido de un shofar tornándose continuamente más fuerte, creciendo en intensidad, hasta que alcanzó el más grande volumen que las personas podían soportar con posibilidad. El fuego de Har Sinai se elevó hasta los mismos cielos y la montaña humeó como una caldera. El pueblo entonces tembló de miedo. Luego Hashem tomó a Har Sinai y lo suspendió sobre el pueblo. O sea, tomó la montaña y la suspendió sobre el pueblo y les dijo, esto lo dice el Midrash, no lo digo yo, si ustedes aceptan la Torá, bien, pero si no, serán sepultados bajo esta montaña. Hashem de este modo forzó al pueblo a aceptar la Torá, a pesar de que ellos la habían aceptado previamente. Una espesa nube envolvió la montaña. Hashem inclinó los cielos hasta que ellos alcanzaron Har Sinai y el trono celestial descendió sobre la montaña, el Kised HaKavod. Es sorprendente que la Torá no fuera entregada en medio de brillantes y deslumbrantes luces, pero sí en medio de una montaña oscurecida por oscuras nubes.
La razón para ello la vamos a entender en la siguiente parábola. El Midrash nos va a decir la siguiente parábola. Preparándose para la boda de su hijo, el rey decoró el palio nupcial con cortinas negras. Esto no es lo que usualmente se hace para la boda de un hijo. Los miembros de la casa real se quejaron. El rey, señor, la costumbre no es usar cortinas negras, es usar cortinas blancas. Existe una razón para mi acción, explicó el rey. Los astrólogos predijeron que este matrimonio se disolverá en 40 días. No quiero que el pueblo piense que yo no era consciente de esto por anticipado. O sea, Hashem lo que estaba diciendo a través de esta puesta en escena es que si bien ellos iban a recibir la Torah, más adelante vendría el becerro de oro. Entonces, pues bueno, Hashem no se reveló a sí mismo al Clar Israel en medio de brillantes luces. Más bien, él se presentó en oscuridad y fuego, desde que él previó que 40 días después de Matan Torah harían el becerro de oro. En ocasión de Matan Torah, los Bene Israel no solo escucharon la voz de Hashem, sino realmente vieron las ondas sonoras como ellas emergieron de la boca de Hashem. Las visualizaron como una ardiente sustancia. Cada mandamiento que partió de la boca de Hashem viajó alrededor del campamento, integró y luego regresó a todo judío individualmente, preguntándole, ¿aceptas sobre ti mismo este mandamiento con todas las alajot pertinentes a él? Todo judío respondió, sí. Después de cada mandamiento, finalmente, la ardiente sustancia que ellos vieron se grabó ella misma sobre las lujot, sobre las tablas. Vamos a parar aquí un poquito el relato, digamos, de este tipo de relato, de cómo fue el suceso a nivel cinematográfico. Y quiero centrarme, lo que queda de este audio, en los 10 dichos, o como los conocen en la religión, los 10 mandamientos. El primer mandamiento, básicamente, habla de tener fe en la existencia de Dios y en que Él es eterno y posee un poder absoluto e ilimitado. Básicamente es eso, lo primero que dice Hashem, que hay que tener fe en la existencia de Dios, como les decía yo en un audio pasado, que las cosas se hacen más fáciles de llevar cuando uno, a pesar de que esté sufriendo, a pesar de que esté pasando por dificultades, uno tiene que sentir que Hashem está con uno. Ahí está con uno, o sea, lo está acompañando en su prueba, en su dificultad, en su situación negativa. Si bien está expresado como un hecho en vez de una orden, porque pues no les está diciendo que como un mandamiento como tal, sino lo está diciendo, yo soy Hashem, listo, y aquí estoy. Prácticamente todos los exégetas consideran esto como un precepto positivo de creer en la existencia de Hashem, como el único Dios. La única excepción es el Baal Alajot Gedolot, según quien esto no constituye un precepto, sino más bien la constatación de un hecho. Según el Rambam, el Baal Alajot Gedolot sostiene que un prerequisito imprescindible para cumplir con todos los preceptos es que se nos informe que Hashem es nuestro Dios. Las leyes no pueden ser promulgadas mientras no se reconozca la autoridad del promulgador. Mejiltá trae una parábola. Dice, un conquistador ingresó a su nuevo dominio y el pueblo le pidió que emitiera decretos. A lo que él respondió, primero deben aceptar mi soberanía. Recién entonces podré proclamar mis decretos. Del mismo modo, Dios dijo en realidad, acepten mi soberanía, entonces podrán aceptar mis leyes. Y es lógico, si una persona no es capaz como de entrar en esta sintonía, pues mucho menos va a poder aplicar la Torah en su vida tampoco. O sea, hay que entender que la Torah es de Hashem y que Hashem no solamente existe, es eterno y posee un poder absoluto e ilimitado. En esto de tener un poder absoluto e ilimitado también implica, y vengo a lo segundo, que el segundo mandamiento, que es la prohibición de la idolatría, que el ser humano muchas veces comete idolatría de maneras ocultas. Me pasa mucho cuando la gente que viene del cristianismo me cuestiona la Torah y dice, pero es que a mí en el cristianismo me enseñaron
que hay una batalla entre Dios y el diablo. Y que el diablo existe y que el diablo tiene poder y que este mundo es del diablo y que ta, 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 ta. Cuando yo escucho a las personas decir eso, ahí me están diciendo que ellos creen en dos dioses. No me están diciendo, de hecho creen en más de dos dioses, porque creen en un primer dios que es Dios, el creador. Luego creen en un segundo dios para ellos, que es Yeshu. Y luego creen en un tercer dios, que es el diablo. Entonces ellos ya no entraron dentro del monoteísmo, ya son politeístas. Porque si una persona piensa que el diablo tiene poder y gobierna sobre el mundo y que está incluso igual o por encima de Hashem, ahí está creando varios dioses. Aquí o sea, entender el primer mandamiento es fundamental. Hay uno solo, es eterno y posee un poder absoluto e ilimitado. Y si el mal existe en el mundo, también es obra de Hashem y Hashem lo está controlando. O sea, que desde este punto de vista aprendemos que el famoso diablo es apenas un empleado de Hashem. Es un empleado de él, o sea, no es alguien independiente que tiene poder. Habría resultado lógico que Dios se identificara como el creador del universo, que es un título con connotaciones muchísimo más amplias que el del artífice del éxodo. A un nivel básico, Dios habló del éxodo debido a que era un fenómeno del cual toda nación fue testigo. Por supuesto que todos sabían, todos y hasta los idólatras sabían que hubo una creación, pero ninguno de ellos la había presenciado. De hecho, hasta se podía haber afirmado, como ocurre con la mayoría del mundo moderno, que el universo no había sido creado, sino que fue formado por la casualidad, por el caos, que del caos salió. Pero nadie que estuvo en el Sinaí podría cuestionar la majestuosidad de aquel que los había liberado de Egipto. Entonces aquí por eso, el segundo pasuk dice, estamos en Éxodo 20, 2. Yo soy Hashem tu Dios que te ha sacado de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. Por eso es que hace esta distinción. Y por eso habla de que yo fui el que lo saqué de Egipto. No, nadie más lo sacó, fui yo. Por eso tiene que explicar que fue a él, el Dios de los judíos es aquel que lo sacó de Egipto. Por eso está Pesaj y por eso todos los días cuando uno reza recuerda la salida de Egipto. El segundo mandamiento, la prohibición de la idolatría. Y en este sí me voy a extender porque pues me parece importante. Este mandamiento comprende 4 preceptos negativos independientes. Vamos a estudiar qué es idolatría a profundidad. Precepto número 1. Prohibido creer en ídolos. Precepto número 2. Hacer ídolos o poseerlos. Precepto número 3. Adorarlos de cualquiera de las 4 formas de servicio divino, que son, vamos a ver, ¿cuáles son las 4 formas de servicio divino? Número 1, prosternación. Número 2, sacrificio de animales. Número 3, la elevación de ofrendas. Y las libaciones de vino o líquidos sobre un altar. Uno diría, pero hoy en día no hay altar, ¿cómo vamos a hacer? A ver, hablemos de esas 4 formas de servicio divino. Prosternación. Uno no se puede arrodillar ante nada ni ante nadie, solamente ante Hashem. Uno no puede crear esa idea de la falsa humildad de que, ay, como yo le debo tanto a fulanito, tengo que hacer lo que él diga. Porque eso cuenta como prosternación. Yo no estoy diciendo que uno entonces tiene que volverse un maleducado y un indecente y tratar mal a la gente, pero tampoco hay que tener actitudes serviles con absolutamente nadie. Ay, que porque le debo favores. Eso cuenta como prosternación. Sacrificio de animales. ¿Cómo podría ser eso hoy? Ay, que ganó el partido, la selección, entonces voy a comprar un pollo para celebrar. Eso cuenta como prosternación, cuando uno hace una comida festiva por una boda zará. La elevación de ofrendas, que viene a ser algo parecido, pero, por ejemplo, en
en lo que es la santería se hace mucho que se le llevan ofrendas a los orishas o a los guardianes o a los que las entidades con las cuales se trabaja santería. Entonces por eso la gente cuando va a los brujos y llegan a donde el brujo trabaja, ven un altar lleno de fruticas. Y la gente piensa, ay, tan bonito, le rinde culto a la naturaleza tan bella que es. Y lo que la gente no sabe es que esas fruticas son para espíritus. Y esas fruticas los espíritus se las van comiendo poco a poco. Y existe incluso el fenómeno casi paranormal de que una fruta en un altar de santería, si normalmente una fruta en un frutero normal dura una semana, en un altar de santería ha durado un día y medio, 2 días. Y ya las entidades se la han comido. Se ha pudrido, se pudrió. Y último, ofrendar líquidos, vino, sobre un altar. Tampoco se puede uno emborrachar. O sea, digamos, aquí ya, incluso está prohibido emborracharse. O sea, uno no puede perder el sentido que para celebrar, que ganó, yo sé que yo soy muy futbolero, pero yo soy, a la vez que yo soy muy futbolero, soy muy cuidadoso de no cometer ninguno de estos actos de idolatría. Que, ay, no, que para celebrar vamos a tomar, vamos a no sé qué, vamos a así sé más. O porque me sale un buen negocio, entonces vamos a botar la casa por la ventana. Eso cuenta como hacer servicios extraños, hacer adoración. Pero entonces hablábamos de 4 preceptos negativos. Número 1, no se puede creer en ídolos. O sea, yo no puedo tener la estampita de yo no sé qué y creer que eso me va a sacar de problemas. No. Número 2, hacer ídolos tampoco se puede, ni poseerlos. Número 3, adorarlos. Y número 4, adorar un ídolo mediante ritos que se aplican específicamente a ese ídolo, aun si ese método no es utilizado para otras deidades y aun si el servicio en cuestión se consideraría irreverente en otro contexto. La Torah entonces va a poner el ejemplo del ídolo peor que se lo adoraba con hacer popó en público. O los que creían en el dios griego Mercurio lo adoraban arrojándole piedras. De realizarse ante otros ídolos, pues no serían expresiones de ninguna clase, pero ante esos ídolos era como la forma de adorarlos. Entonces, uno tiene que tener cuidado con ese tipo de cosas. Hoy en día, ¿cuáles son los ídolos? Y tengo que decirlo como futbolero que soy, que a Messi lo están tomando como un objeto de idolatría completamente. O sea, yo nunca tendría una camiseta de Argentina con el nombre de Messi, porque eso contaría como a Bodazara. Es preferible incluso tener la camiseta de Argentina, pero sin ningún nombre, sin ponerle nombre, ni número, ni que sea Messi. Hay gente que llega al punto de que se arrodilla ante Messi, o sea, le hacen reverencia, se prosternan como si fuera un dios. Lo mismo con los cantantes, lo mismo con los políticos. Hay personas que hacen todos estos servicios de idolatría y toman al político como un ídolo y creen en el político, le hacen ídolos. Hay gente, yo no sé si ustedes vieron el año pasado en Venezuela, que regalaron un montón de juguetes a los niños y eran eran muñecos, figuras de acción de Nicolás Maduro. Eso es hacer ídolos y hacer que los niños sean idólatras. Y hay una ampliación que nos la va a dar el Rambam, y otros exegetas van a analizar paso a paso la forma en que fue desarrollándose la idolatría desde los orígenes de la historia de la humanidad. Hay un punto en el desarrollo humano que todos tenían claro que había un creador. Y de pronto la gente empezó a pensar que al demostrar respeto por los intermediarios a través de los cuales Dios controla el universo, estaban demostrando respeto por Dios. De la misma manera que se honra a un rey o a un presidente cuando se honra a sus embajadores o sus ministros. Entonces, de pasar de creer que había un solo creador, la gente empezó poco a poco a creer que estas fuerzas y estas criaturas poseían poderes autónomos. Entonces empezó a adorar, por ejemplo, a los ángeles.
Entonces hay gente que, ay, yo le rezo a San no sé qué, o yo le rezo al ángel si sé más, o yo le... Esto es una... Y piensan que a través de eso están honrando a Dios, y no es así. Le están rezando a esa otra entidad extraña. Entonces, al principio rindieron culto a los ángeles, que son seres celestiales y espirituales. Con el tiempo, los objetos de veneración llegaron a incluir los cuerpos celestes y también ciertas personas superdotadas, como el faraón o Nebuchadnezzar. Entonces hay gente, cuando uno ya superó la primera barrera de la idolatría, que es el santico, la virgencita, el no sé qué, si sé más, es más fácil empezar a idolatrar personas, como presidentes, como políticos. Los idólatras sentían que sus rituales aumentaban el poder de la fuerza celestial o del rey que guiaba sus destinos, porque contarían con el mérito de las multitudes, además de sus propios poderes, ya que ya de por sí son considerables. Más tarde, esto a lo largo de la historia se va desarrollando y la sociedad se va corrompiendo. Esta corrupta filosofía llegó incluso a manifestarse en la adoración de demonios. O sea, cuando una persona ya idolatra políticos o idolatra estrellas de fútbol o idolatra cantantes o idolatra personas, pues ya es más fácil, el siguiente paso es idolatrar demonios. O sea, y empezamos con algo bonito, idolatrar ángeles. Que uno ya, pero si es un ángel, si es el arcángel, si es es una creación de Dios. Sí, pero eso poco a poco va creando un hueco psicológico en la persona. Y cuando la persona ya se vea en un problema y en una situación negativa, ya no va a tener ningún problema ir donde el brujo, y si el brujo le dice vamos a trabajar con el patas, listo, hágale, ¿cuánto vale? Y así funciona el mundo de la idolatría. El tercer mandamiento, la prohibición de jurar en vano. Este mandamiento amplía el ámbito del anterior. Así como está prohibido demostrar desprecio por Dios fabricando ídolos, de la misma manera está prohibido profanar su nombre usándolo en vano. El significado simple del versículo implica que está prohibido incluso pronunciar el nombre de Dios en forma casual, sin un propósito válido. Por eso es que decimos Hashem en lugar de decir el nombre de Dios. Por eso es que nosotros pues no decimos Adon Ai, sino Amonai. O no decimos Shat Ai, sino Chakai. Cuando hablamos, no pronunciamos directamente el nombre de Dios porque lo estamos haciendo sin ningún fundamento, o sea, lo estamos haciendo en vano. No obstante, los sabios, aquí vamos a meternos en el Talmud, en Tratado de Shevuot, explican que este mandamiento prohíbe el uso del nombre para validar dos clases de juramentos en vano. Número 1. Para jurar que un objeto de madera es de madera. O sea, para decir cosas obvias yo no necesito de Dios. Ni nombrar a Dios, ni poner a Dios para decir cosas que son obvias. Porque resulta tan obvio que no hay motivo para pronunciar semejante juramento. Y número 2. Para jurar que un objeto es de oro cuando en realidad es de madera. Lo cual también es vano, ya que el juramento carece de finalidad. El término vano aparece 2 veces en este versículo, y en consonancia con la enseñanza de los sabios que mencionamos antes. Onkelos lo traduce de 2 maneras diferentes. Es no jurar en vano y no jurar falsamente. O sea, son los dos clases de juramentos. ¿Cuál es el problema de esto? Cuando alguien usa el nombre de Dios para validar un juramento, es como si la persona estuviera diciendo que su palabra es tan verdadera como la palabra de Dios. Por lo tanto, la persona que transgrede este juramento demuestra que desprecia la existencia de Dios. Por lo tanto, este tipo de cosas Dios no las absolverá. Cuarto mandamiento, observar el Shabbat. Este mandamiento incluye la prohibición en contra de realizar cualquiera de las 39 labores principales prohibidas en Shabbat. Además de esto, el Shabbat debe ser distinguido por nuestro hacer y o sea, tanto al comienzo de Shabbat como al finalizar Shabbat. Debemos hacer una verajá cuando Shabbat comienza, cuando Shabbat termina.
Por eso, nosotros cómo cumplimos esto. La bendición de las velas de Shabbat y las bendiciones de Abdalá. Shabbat debe ser singularizado con deliciosos alimentos especiales y por el usar vestimentas especiales. Dice el Midrash, una persona es reembolsada por todas las expensas en las cuales incurre en honor del Shabbat. A pesar de que el ingreso de toda persona se determine en Rosh Hashanah para el año entero, las cantidades que se gastan en Shabbat, en las fiestas y para el aprendizaje de la Torah no se incluyen dentro de esa cantidad fija. O sea, vamos a Rosh Hashanah. Yo les he dicho que en Rosh Hashanah se sanciona el dinero que va a tener la persona durante todo el año. O sea, la persona se va a ganar tanto, tanto y tanto. Si la persona quiere aumentar sus ganancias, tiene que invertir más en Shabbat, en Yom Tov, o sea, en las fiestas, y, como dice aquí el Midrash, para cuotas pagadas para el estudio de la Torah, o sea, para ayudar a estudiantes de Torah. Y si esto se hace, Hashem lo compensa con más. En cambio, una persona que escatima, Hashem le compensa con menos. O sea que la segulá de oro para tener dinero es invertir en Shabbat, en las fiestas y en estudio de Torah. El día de Shabbat debe ser un tiempo para ocupaciones espirituales, Torah y Tefilá. Una persona no debe pensar acerca de la labor incompleta de la semana, sino más bien apartar su mente de sus ocupaciones mundanas. Quien quiera que descanse en el séptimo día testifica que Hashem creó el mundo en 6 días. Siguiente mandamiento, número 5. Honrar al padre y a la madre. Parece muy obvio, pero no es así. Incluso cuenta como una mitzvah. Esta mitzvah obliga a uno a atender las necesidades de sus padres, ocuparse de que ellos tengan comida, bebida y vestimenta, acompañarlos cuando salen y atender todos sus requerimientos. Además de eso, es una mitzvah dirigirse a los padres de una manera cortés. Y hoy en día esto está pero perrateado, porque hoy en día los hijos se quieren igualar constantemente a los papás. Quieren hablarles como muchas veces, a mí me ha pasado con niños chiquitos, adolescentes, que ya ni siquiera le dicen al papá papá ni a la mamá mamá, sino que lo llaman por su nombre. Ya a la mamá le dicen Olga o María, o al papá le dicen Francisco o Andrés. Ya ni siquiera tienen la distinción de decirle papá mamá. Desde ahí todo se pudrió. Desde el hecho de que un hijo no le diga a sus padres papá mamá, ahí ya todo está podrido. Y de ahí para adelante, los hijos se creen con derecho a llamarle la atención a sus papás, se creen con derecho a tratarlos mal, a humillarlos. Y esto es fallar a esto, y fallar a esto es gravísimo. Porque el Midrash dice, existen 3 socios en la creación de una persona. Socio número 1, Hashem. Socio número 2, el papá. Y socio número 3, la mamá. Si las personas honran a sus padres, Hashem dice, yo lo considero como si yo moré en su medio y ellos me honraron a mí. Si una persona causa a sus padres humillación, lágrimas o irritación, Hashem dice, es bueno que yo no more en su medio porque si yo hubiera estado entre ellos me hubieran provocado a mí también. O sea, una persona, por más de que rece, por más de que tenga buenas intenciones, si trata a los papás como si fueran empleados o si trata a los papás como si fueran criados, Hashem ni siquiera se va a preocupar por esa persona en absoluto. O sea, que se olvide de esa persona, que esa persona no va a tener absolutamente nada de Hashem. Sexto mandamiento, no matar. Dice, uno que vierte sangre mutila a la Shejina. O sea, que cuando un ser humano mata a otro ser humano, quien fue creado a imagen de Hashem, es como si hubiera dañado a Hashem mismo. El castigo celestial para un asesino es que será asesinado por algún otro. Esto está en Bereshit, capítulo 9, versículo 6. Pero asesinar no es solamente matar físicamente a alguien. Esto lo he explicado yo en Rosh Hashanah, en las clases de Zohar.
Asesinato también cuenta como, y lo dice el Midrash, avergonzar a otro ser humano. O sea, cuando una persona avergüenza públicamente a otra, eso también cuenta como asesinato. ¿Por qué? Porque provoca vergüenza. La vergüenza, dice el Talmud, cuando una persona se siente avergonzada, la cara se pone roja porque la sangre le sube a la cara. O sea, que provocó sangre. Entonces uno no puede tampoco matar a una persona matando su honra, su buen nombre, su reputación. Siguiente, no cometerás adulterio. Séptimo mandamiento. Hashem castiga la transgresión de adulterio lo más severamente porque Él es paciente en el caso de cualquier pecado, excepto la inmoralidad. Nuestros sabios enseñaron en nombre de Rab Hanina, una persona adúltera transgrede todos los 10 mandamientos. Algunas personas se preocuparon por esta sentencia y abordaron a Rab Hanina por la clarificación. Ellas dijeron, nosotros no estamos de acuerdo en que un adúltero y una adúltera son culpables de haber violado los siguientes 9 mandamientos. Entonces, dice, número 1, yo soy vuestro Dios, dado que una adúltera niega a Dios. 2, no tendrás otros dioses. Su acto, el acto del adulterio, se asemeja a la idolatría. Así como ella abandonó a su marido por otro hombre, o otro hombre por otra mujer, así es expuesta a abandonar al Todopoderoso y servir ídolos. Y me han pasado, ustedes no se imaginan la cantidad de gente que me ha llegado con problemas que porque se consiguieron la mocita y estaban con ella y que muy rico y que tal y que esto y lo otro. Y resulta que la tal mocita sabía brujería y los tiene embrujados y ahora no salen de pobreza y de carencia y todos los negocios se les cayeron. Porque en el momento en que el marido reacciona, dice yo ya no puedo estar con esta mujer, voy a volver a estar con mi esposa, pues la mujer, la moza, no se va a quedar de brazos cruzados, no va a decir, ay, bueno, ve con tu esposa y sé feliz. No. La mujer adúltera va a buscar venganza, porque también va a sentir que fue utilizada. Entonces, hombres que escuchan este audio, por favorcito, por lo que más quieran, no se metan en problemas. Porque generalmente el adulterio va pegadito con la idolatría. Luego dice, no juraréis en vano el nombre de Hashem, porque el adúltero seguramente jurará que es inocente. Sí, ay no, es que yo no sabía lo que hacía, es que fue un momento de debilidad, es que las 1000 disculpas. Luego va a transgredir honrar a vuestro padre, dado que la adúltera dará a luz a un niño que no conocerá a su verdadero padre y por consiguiente no podrá honrarlo. Y luego, no mataréis, porque todo adúltero está determinado a matar o ser muerto si fuera capturado en su acto. ¿Cuántos crímenes pasionales no hay? O sea, y esta estadística me cuenta comprobado, que los domingos en la noche es el peor día, el peor momento de la semana, donde en medicina legal aparecen muertos por crímenes pasionales. Domingo en la noche. Todo adúltero está determinado a matar o ser muerto. Y pues obviamente, en el mandamiento de no cometerás adulterio, sí cometen adulterio. Ahora, siguiente mandamiento, no robarás. Un adúltero roba a la esposa de otro hombre o el esposo de otra mujer. No prestaréis falso testimonio, dado que la adúltera testificará a su marido, yo estoy embarazada de ti. Hay muchas mujeres que cuando van y recochan con otro tipo, y luego, ay, quedaron embarazadas. La única que tienen es decir que es del marido, porque ¿qué más? Que ese hijo es del marido porque, pues ¿cómo? Entonces dan falso testimonio. No codiciaréis, porque él codicia lo que pertenece al marido de esa mujer. O sea, tampoco uno puede codiciar un hogar ajeno. Tampoco uno puede codiciar lo que Hashem a uno no le ha dado. Nosotros de tal modo vemos como una persona adúltera transgrede 9 mandamientos. No entendemos, sin embargo, en qué modo desatiende el mandamiento, recuerda el día de Shabbat. ¿Verdad? El Midrash aquí acaba de mencionar el adulterio relacionado con todos los mandamientos menos con el de Shabbat. Rav Hanina replica,
Tomad el caso de un no Cohen que comete adulterio con la esposa de un Cohen. El niño será luego pretendido como un Cohen. Él entonces realizará la boda en el Bet HaMikdash, incluso en Shabbat. Por ejemplo, arreglará la madera en el Mizbeach y encenderá su fuego, lo cual está solo permitido a un Cohen. Dado que él es un intruso, sin embargo, por medio de ello, desecra el Shabbat. O sea que también el adulterio se mete con Shabbat de manera negativa. Nuestros sabios incluyeron en esta prohibición, bueno, haciendo un agregado a esto último. Imagínense un hombre que tiene un hijo con otra mujer por fuera del matrimonio y luego le quiere enseñar judaísmo. ¿Cómo le hace? No, ni siquiera puede, porque pues los niños van a decir, pero ¿qué me vas a enseñar si tú no cumples eso? Me tuviste con una mujer por fuera de tu matrimonio. O sea que dentro de estos 10 mandamientos pareciera que el más delicado es el del adulterio. Ahora sí, nuestros sabios incluyeron en esta prohibición a uno que lleva la parnasá de otro judío abriendo un negocio competitivo en una vecindad que solía ser el dominio del otro. Bueno, estos sí son explicaciones de halajá. Que también se considera como adulterio ponerle competencia a otro judío y quitarle sustento. O sea, que yo vea que un judío puso un asadero de pollos, kosher, y el pollo es delicioso. Y yo le ponga al ladito otro asadero y le empiece a quitar clientes y yo lleve ese dinero a la sinagoga. No, no se puede. Siguiente mandamiento, no robar. La prohibición de robar en los 10 mandamientos se refiere a robar seres humanos. El hurto de propiedad está prohibido por el Pasuk en el libro de Vaikra, capítulo 19, versículo 11. Alguien que rapta a un judío y lo vende o lo utiliza como esclavo está sujeto al castigo capital por el Beitín. También el Midrash explica que robarse una persona es pretender que una persona haga solo lo que yo diga. Es manipulación de masas. O sea, una persona le puede robar a otra cosas materiales, pero también le puede robar su conciencia, le puede robar su criterio propio, le puede robar su vida. Que alguien viva a mi servicio porque sí, porque soy yo. Porque yo llegué, entonces yo tengo, entonces todos me tienen que servir a mí. No, prohibido, cuenta como robo. Uno, por ejemplo, no le puede robar ni siquiera tiempo a la gente. Alguien que le hace a uno perder tiempo también cuenta como robo. Todas esas cositas cuentan como robo. Siguiente. No prestaréis falso testimonio en contra de tu semejante. Prestar falso testimonio conduce a la destrucción de la civilización. Causa a las víctimas ser castigadas por crímenes los cuales nunca cometieron. También permite a las personas robar, asesinar y oprimir a otros y luego escapar del castigo dando falso testimonio. Uno que testifica falsamente de tal modo trae destrucción al mundo. También niega la providencia del Creador. Y el 10º mandamiento. No intentar traer dentro de la posesión de uno lo que pertenece a otro. No codiciaréis la casa de tu semejante, ni su esposa, ni sus sirvientes, ni cualquier cosa que le pertenezca. Está prohibido hacer cualquier intento para obtener algo que pertenece a otro, porque uno mismo desea poseerlo. Esta prohibición incluye convencer a alguien de vender cosas que la otra persona no desea vender. Esto está prohibido aun si le pagas en un pago total. Tampoco está permitido desear, ni siquiera en el corazón, las posesiones que le pertenecen a otro. Esto es lo que trae pobreza. O sea, la fórmula de la pobreza es la envidia, desear lo que tienen otros, o desear que otros lo pierdan. El mal rasgo de desear las posesiones de otras personas causa a una persona volverse un criminal, porque en su ansia de obtener el objeto de su deseo está expuesto a tornarse violento si le es negado. Puede estar preparado incluso a asesinar al propietario del objeto que ansía. Entonces, pues, ese es en resumen los 10 mandamientos, o los 10 dichos, o los Aseret Adibrot que recibió el pueblo de Israel desde el punto de vista del Midrash.
La nación sabía con total certeza que Dios les había hablado en forma directa, sin intermediarios, y por ende todos nosotros tampoco tenemos que buscar símbolos de la divinidad. Nosotros rezamos directamente a Dios y nuestro servicio divino debe enfocarse en elevar los asuntos mundanos, a fin de cumplir con su voluntad. Por lo tanto, el versículo 20 del capítulo 14 advierte que no solo tenemos prohibido hacer efigies de los cuerpos celestes o de fuerzas espirituales, sino que incluso se nos prohíbe agregar por iniciativa propia a todo lo que Dios nos ordenó construir para el tabernáculo y el templo. O sea, que únicamente se pueden hacer las cosas y las figuras prescriptas en la Torá y nada más que eso. Cuando Dios desea manifestarnos su presencia, lo hace a través de su bendición y no mediante imágenes o símbolos hechos por la mano del hombre. Y esto lo explico ya finalmente, porque la próxima parashá nos va a empezar a hablar de la construcción creo que es la construcción del tabernáculo. Las próximas porciones, es que no sé, creo que en Mishpatim alcanzamos a tocar algo de eso. En Mishpatim alcanzamos a ver ciertas leyes, pero es en Terumá, perdón. Después de Mishpatim, cuando veamos Terumá, vamos a ver cómo es la menorá, cómo es el Mishkan, el tabernáculo. Y solamente se puede tomar en cuenta ese tipo de construcciones físicas como kasher para el servicio divino. Les agradezco a todos aquellos que llegaron a este punto y escucharon este audio. Deseo que Hashem los bendiga con bendiciones desde los mundos superiores y con bendiciones de este mundo también. Que obtengan bendición en su Parnasá, en su Atzlajá, en su Briyut, en su Besiman Tová, buenas noticias, Shalom Bait, todas las verajot de este mundo y todas las verajot del mundo superior. Y nos estamos escuchando en el siguiente audio. Shalom, shalom para todos.